Variaciones cromosómicas, estructurales y numéricas. Variaciones cromosómicas y numéricas. Las numéricas se dividen en dos grupos, que son aneuploidías, que es la pérdida o ganancia de uno o varios cromosomas, y estas se pueden dividir en monosomías, trisomías, etc. Y las euploidías, que es la variación en el juego completo de cromosomas. Puede ser haploidía, que disminuye el número de juegos cromosómicos, y poliploidía, aumenta el número de juegos cromosómicos. Variaciones cromosómicas numéricas. Las anomalías cromosómicas numéricas son la pérdida o la ganancia de uno o varios cromosomas. Pueden afectar tanto autosomas como en cromosomas sexuales. Existen diferentes tipos. Las monosomías, que es la pérdida de un cromosoma, por tanto solamente quedará en una copia del cromosoma. Y las trisomías, existencia de 3 copias de un cromosoma específico. El síndrome de Down es un ejemplo de trisomía. Las personas con síndrome de Down tienen 3 copias del cromosoma 21. Ejemplos: síndrome de Down, trisomía 21, síndrome de Patau, trisomía 13, síndrome de Edwards, trisomía 18, síndrome de Klinefelter, 47, síndrome de Turner, 45, mujeres triple X y hombres XYY. ¿Cómo se producen? Normalmente, las anomalías cromosómicas son el resultado de un error producido durante la formación del ovocito o del espermatozoide, que es el proceso llamado meiosis, dando lugar a una célula con un cromosoma adicional o un cromosoma menos. Esta proporciona el ovocito fecundando una cantidad excesiva, insuficiente o errónea de información genética. Si este error se perpetúa a medida que el embrión crece, la información genética alterada puede traducirse en estructuras y funciones alteradas, dando lugar a diferentes enfermedades y con frecuencia a retraso mental. La edad materna como factor de riesgo para alteraciones cromosómicas. La mujer nace en una dotación ya establecida de ovocitos, que progresivamente van desapareciendo por un fenómeno que se llama atresia. De forma que al llegar a la pubertad quedan aproximadamente unos 300.000 ovocitos en los ovarios. En cada ciclo menstrual se desarrollará un ovocito hasta la ovulación y unos 1000 se perderán. De esta forma, a los 35 años quedan aproximadamente el 10% de los ovocitos. Cuando menos ovocitos quedan, peor es su calidad. Anomalías cromosómicas estructurales. Estructurales afectan a la estructura de los cromosomas, forma y tamaño. Variación en el número de genes, de lesiones, pérdida de genes, duplicaciones, aumento de genes. Y en la variación en la disposición de los genes puede haber inversiones de genes o translocaciones. Deleciones. La delesión se debe a la pérdida de segmentos de un cromosoma o de una cantidad muy pequeña de material. Puede incluir a un solo gen. Por ejemplo, el síndrome de Prader-Willi, que es la delesión de una determinada región del cromosoma 15 de origen paterno. El síndrome de Angelman, de lesión en el cromosoma 15 de origen materno, y el síndrome de Cri-du-Chat o maullido de gato, que es la lesión del cromosoma 5. Inversiones. La inversión se origina cuando el segmento de un cromosoma cambia de orientación. Para ello debe producirse 2 roturas dentro del mismo cromosoma. Posteriormente el segmento gira a 180 grados y finalmente se vuelve a unir. Aparentemente las inversiones tienen un impacto mínimo sobre los individuos portadores, ya que no comportan pérdida ni ganancia de ADN. En cambio, dependiendo del tipo de región cromosómica y de su tamaño, sí pueden tener efectos negativos sobre los gametos, ovocitos o espermatozoides producidos. Translocaciones. La translocación implica un intercambio entre 2 fragmentos de 2 cromosomas. Este intercambio puede ser de 2 tipos. Translocación equilibrada: no se produce ni aumento ni pérdida de material cromosómico. Los individuos portadores de una translocación equilibrada son fenotípicamente normales, pero pueden tener problemas de esterilidad. La translocación desequilibrada se produce aumento o pérdida del material cromosómico. Este tipo de translocación sin que tenga un efecto fenotípico en el individuo. Estos efectos son muy variables dependiendo de los segmentos cromosómicos implicados. Existen 2 tipos de translocaciones cromosómicas:
translocación recíproca se produce por transferencia de segmentos entre dos cromosomas de tal forma que se producen cambios en la configuración, pero no en el número total de cromosomas. La translocación robertsoniana se produce por la función de dos cromosomas acrocéntricos, que son el cromosomas 13, 14, 15, 21 y 22. Estos cromosomas tienen el centrómero muy cerca del extremo final, el resultado de un brazo P muy corto. Cuando se produce esta función, se pierde los extremos de los dos cromosomas, quedan unidos en uno. Es por eso que los individuos portadores de este tipo de translocaciones tienen 45 cromosomas en lugar de 46.